Buenos días, hoy es miércoles 26 de enero, son las 10 de la mañana y no sé si podéis ver detrás de mí, justo encima de la torre D, han colocado ya dos travesaños. Uno creo que lo colocaron ayer por la tarde y el otro están terminando de colocarlo ahora. Les faltaría por lo menos uno más. Y en Padre Damián tienen preparado una de las dos grúas, todavía no está lista la 1750, así que yo me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver qué novedades hay. Ahí podéis ver un camión con material nuevo al lado de la torre D en el fondo norte. Ahí podéis ver esos dos travesaños que han instalado desde ayer. Y creo que los golpes vienen de ahí arriba, así que voy a intentar grabarles ahora con el zoom. Y ya veis que la grúa que hizo el izado ya se la han llevado. Ese travesaño blanco es el que acaban de colocar. Veis que la grúa todavía lo tiene enganchado con las eslingas. Eso parece que por el momento se va a quedar en el fondo norte. Yo creo que esta grúa está ahora mismo ayudando a instalar una viga justo donde veis las plataformas, en una zona muy pegada al estadio. Ahí están echando ese producto que me dijisteis, que es una especie de retardante en caso de incendio. De momento aquí la situación, digamos, se mantiene, no han instalado ningún pilar nuevo ni nada nuevo. Lo que sí me estoy fijando es que la LTM 1750 va a tener una pluma bastante larga.
Esa es la viga que están instalando ahora con la grúa que tengo a mi derecha, que creo que es una LTM 1350. Te digo que no sé para qué han traído esta grúa aquí, pero tiene que ser para hacer algo importante. Pues una grúa de mucha capacidad de carga. Me imagino que terminarán de montarla a lo largo del día de hoy, si no está ya terminada, o quizás ya solo les queda por levantar la pluma. Es que ya podéis ver que llega hasta la Plaza de los Sagrados Corazones. Esto ya sabéis que será un panel de encofrado para el pilar de hormigón de la zona norte del nuevo edificio. Si os fijáis, han dejado esa parte del centro del pilar totalmente hueca. No me suena a mí que eso lo hicieran en su día en el pilar de hormigón de la zona sur. Han alargado tanto la pluma que incluso han tenido que mover las vallas. Y ahora los peatones tenemos un paso bastante más estrecho por aquí. A la izquierda podéis ver las ruedas que usan para mover la pluma. Así que yo me imagino que a lo largo del día de hoy levantarán la pluma entera. Y a ver qué uso es el que le van a dar a esa grúa LTM 1750. No sé si cabe la posibilidad de que con la grúa LTM 1750 se pongan a izar esos pilares de color gris, los que vayan más al centro del nuevo edificio, ya que quizás la grúa torre no puede con ellos. Pero es una opinión mía, es una ocurrencia mía, no estoy seguro de para qué la han traído hasta aquí. Aquí la novedad, que la vais a ver ahora, es que ya han colocado los dos últimos segmentos de las dos torres de apeo. Y ahora falta por colocar la parte del cabezal en cada una de las torres. No creo que eso les lleve demasiado tiempo. Así que todavía falta algún día que otro paralizado de esa gran viga. Esta es la torre de apeo que está más pegada a la calle. Esa es la que está pegada más al interior.
Así que ya veis que todavía les falta un poco para poder hacer el izado. Sabéis que la viga es muy grande. Todavía tienen que montar otra grúa. No sé si será igual que esta, una LTM 1500. Y aquí de momento lo que hay es el brazo de una grúa de 3 segmentos, me parece haber contado. Y yo sigo pensando que esto es para la parte superior de las torres de apeo. Un pequeño detalle, y es que hay pintadas en el suelo que evidentemente tienen que ver con la obra. Están estas 4. Aquí hay otras 4. Y aquí hay alguna que se mete hacia adentro. No sé si tendrán que ver con el izado o si es que van a hacer algún tipo de obra fuera y van a volver a mover la valla. Están colocando más vigas de atado. No me ha dado tiempo a grabarlo con el zoom de la cámara de fotos, pero han subido 2 vigas de atado con la grúa torre. Con la grúa de Aguilar suben la cesta y hacen la instalación de esas 2 vigas de atado. Y aquí me llama la atención ver que han puesto una especie de lona en la torre C. La podéis ver ahí en las plantas superiores. Me llama la atención lo de esa lona porque pusieron algo parecido cuando cortaron los contrapesos de las cerchas norte y sur. No sé si es el mismo tipo de lona, si es diferente o si tiene intención de cortar algo o no. Ya estamos al principio de la calle Rafael Salgado. Aquí por ahora no ha llegado ningún tipo de material nuevo, ni los últimos segmentos de la torre de apeo ni las vigas que harán la continuación del cordón inferior. Y ahí tenéis el aspecto del fondo norte en estos momentos. Aquí en el fondo norte ya veis que por ahora no hay mucha novedad. Y están trabajando justo encima de la torre D, en la unión entre esa tubular gris y la viga que izaron ayer por la mañana. Son las 12:30 y termino aquí el recorrido de hoy. Ya habéis visto que no ha pasado nada realmente importante, hay mucho movimiento, pero no ha habido ningún izado importante ni ningún movimiento importante. Están preparando todavía la grúa, la LTM 1750, así que vamos a ver mañana qué tal. Yo me despido por hoy y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta. Si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Que tengáis un buen miércoles. Hasta mañana.